Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 18 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Fernando Birri. Vamos a hablar aquí sobre este famoso director argentino. Fernando Birri nació en Santa Fe, Argentina, en 1925 y es considerado el padre del nuevo cine latinoamericano. Entre sus muchos méritos se encuentra la creación de numerosas escuelas de cine por toda Latinoamérica. Birri estudió en el Centro Experimental de Cinematografía en Roma entre los años 1950 y 1953, donde coincidió con los también futuros cineastas Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa. También comenzó allí su amistad con el Nobel colombiano Gabriel García Márquez. En esta época trabajó como asistente en producciones de Carlos Lizani y Vittorio De Sica. En 1956 regresa a Santa Fe, donde funda el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, que luego se conocería como la Escuela Documental de Santa Fe, la primera escuela de cine de Latinoamérica. Birri defendió un cine a tono con los principios del neorrealismo italiano. Su primer filme, Tire Die, sobre los niños que piden dinero en las vías del tren y sus familias, muestra ya una gran preocupación por las condiciones de vida de los más desposeídos en la sociedad argentina. A partir de 1964, Birri desarrolló su carrera en el exilio, primero en Brasil, luego en Italia, para regresar más tarde a Latinoamérica. Fernando Birri fue responsable no solo de la existencia del Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, sino del Laboratorio Ambulante de Poéticas Cinematográficas en el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes en Venezuela y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Fernando Birri describió el tipo de cine que quería para Latinoamérica como un cine que los desarrolle, un cine que les dé conciencia, toma de conciencia, que los esclarezca, que fortalezca la conciencia revolucionaria de aquellos que ya la tienen, que los fervorice, que inquiete, preocupe, asuste, debilite, a los que tienen mala conciencia, conciencia reaccionaria, que defina perfiles nacionales latinoamericanos, que sea auténtico, que sea antioligárquico y antiburgués en el orden nacional y anticolonial y antiimperialista en el orden internacional, que sea propueblo y contra el antipueblo, que ayude a emerger del subdesarrollo al desarrollo, del subestómago al estómago, de la subcultura a la cultura, de la subfelicidad a la felicidad, de la subvida a la vida. Vamos a hablar ahora sobre Tire Die y las primeras obras de Fernando Birri. Desde 1956, Fernando Birri dirigió el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral. Ese mismo año comenzó el rodaje de Tire Die, que duró 3 años. La película fue terminada en 1958 y estrenada 2 años después. Se trata de un cortometraje de poco más de media hora que Birri realizó en colaboración con casi una centena de alumnos en el entorno de la Escuela Documental de Santa Fe. El filme fue pionero en su interés por reflejar la vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Comienza con unos planos panorámicos que muestran la ciudad de Santa Fe, mientras una voz nos informa poniendo gran énfasis en los números de la prosperidad de la urbe. Esta sección se desarrolla dentro del estilo documental más popular que alababa las riquezas nacionales dentro de un discurso más amplio de progreso. La siguiente sección cuestiona tanto el contenido como la forma del documental. La cámara nos lleva al marginado barrio del Puente, donde somos testigos de los testimonios de varios de sus desdichados habitantes. El título Tire Die se refiere al grito de Tire 10 que los niños pobres de este barrio, poniendo en peligro sus vidas en las vías, profesan a los pasajeros del tren para que les lancen unas monedas. La puesta en escena recuerda al neorrealismo al que Birri se adhirió durante su estancia en Italia. El interés por retratar las vidas de los excluidos de las versiones oficiales muestra el compromiso por parte del realizador con la realidad social del momento.
La pobreza que Birri y sus estudiantes muestran es una realidad irrefutable y endémica que cuestiona el optimismo de los discursos desarrollistas del momento. Al presentar Tire Die como la primera encuesta social filmada, Birri muestra su concepción del cine como un medio de comunicación de masas que documenta y hace pública la pobreza del país. El primer filme de Birri en ser exhibido fue, sin embargo, La primera fundación de Buenos Aires de 1959. Se trata de un cortometraje que narra humorísticamente, por medio de las caricaturas que años antes había realizado el dibujante Oski, las aventuras de Pedro Mendoza, que en 1536 fundaría la primera ciudad de Buenos Aires. La película fue prohibida y destruidas las copias de la misma disponibles en Argentina durante la dictadura. En 1960, el Instituto Nacional de Cinematografía argentino encargó a Birri el rodaje de Buenos Días, Buenos Aires, que nos hace testigos del despertar de la capital argentina. El primer largometraje de ficción de Fernando Birri fue la comedia negra Los Inundados de 1962, que cuenta las desdichas de la humilde familia de don Dolores Gaitán, cuyo hogar, al igual que el de sus vecinos, queda inundado bajo las aguas del río Salado en Santa Fe. Mientras esperan la ayuda que nunca llega de los representantes del gobierno, se instalan en el vagón de un tren abandonado. El vagón termina unido a un tren que transportará a la familia por el país en una inesperada aventura en la que por un breve periodo conocerán la despreocupación. La película, que además satiriza a la vacua oratoria de los políticos y la ineficiencia de los burócratas, obtuvo el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Venecia. La influencia del neorrealismo italiano se deja ver no solo en el tema elegido, sino también en el uso de actores no profesionales procedentes de la zona donde suceden los hechos que se expresan con jerga propia. El último filme rodado por Birri en Argentina, antes de verse obligado a salir al exilio, fue La Pampa Gringa, del año 63, en el que por medio de fotografías el cineasta nos habla de la inmigración europea, suizos, alemanes, franceses e italianos a la Argentina. En 1962, los militares llevaron a cabo un golpe de Estado y derrocaron al presidente electo Arturo Frondizi y lo llevaron preso a la isla Martín García. Abrumado por la censura militar, Fernando Birri decidió dejar su puesto en la Universidad del Litoral y se exilió a Brasil, donde colaboró con algunos de los cineastas del Cinema Novo antes de trasladarse a Italia. Desde el exilio, Birri hubo de ser triste testigo de cómo sus películas eran prohibidas en su país de origen y de cómo la escuela que había dirigido era clausurada. Vamos a hablar ahora sobre Fernando Birri en el exilio. Tras el golpe militar en Brasil contra el presidente João Goulart en 1964, el director argentino se trasladó a Italia. Allí escribió en colaboración con el escritor Vasco Pratolini el guión titulado Mal d'América, que nunca llegó a rodarse. También realizó el cortometraje Castagnino, Diario Romano, de 1966. Con Ansano Giannarelli escribió el guión de la película Sierra Maestra del 67. En ese mismo año comenzó la producción de Orc, que no terminó hasta años más tarde. Orc se estrenó en 1979. Obra experimental y neobarroca, la película es una adaptación de Las cabezas trocadas del escritor alemán Thomas Mann. En el reparto aparece Terence Hill, que también ayudó a financiar la película. El filme se enmarca en la tendencia neobarroca del nuevo cine latinoamericano. Si las primeras películas del movimiento estaban más a tono con la militancia política y la idea de una utopía futura, las de esta nueva vertiente buscan en la estética neobarroca y el exceso de imágenes un espacio-tiempo simbólico que incluye todas nuestras posibilidades de creación sin que unas tengan que forzosamente preceder a otras. Aquí la utopía es un hecho del presente. Para hacernos una idea de la estética neobarroca de Orc, leemos la manera en que Hermann Herlinghaus describe el filme. Mientras un largometraje de ficción promedio posee entre 600 y 800 secuencias montadas, el número de empalmes en el negativo de Orc se suma a 26.625
logrado en 8.340 horas de trabajo de 3 mujeres. En la banda sonora, un año de composición, con 616 bandas de premezcla y 426 de mezcla, se han sintetizado una duración original de 102 horas de conversación, ruidos, música, incluyendo 500 efectos de repertorio. La clasificación del color desde el punto de vista cuantitativo, con sus 6.524 cambios de luces, es un trabajo equivalente al de 10 películas, siendo el promedio habitual 700 cambios de luz por película. Se registran 257.368 fotogramas y una cantidad de material virgen usado de 419.922 metros de cinta cinematográfica de 33 tipos diferentes, datos que son atípicos, digamos, excesivos, dentro de cualquier catálogo de producción. Se visualiza como en el caleidoscopio una multitud de más de 300 protagonistas hipotéticos. Entre ellos se encuentran Salvador Allende, Johann Sebastian Bach, Roland Barthes, Ernesto Che Guevara y además mendigos, alquimistas y ofendidos. El procedimiento estético que permite presentar tal pluralidad es el principio del montaje collage que, en sus raíces, se remonta al fotomontaje dadaísta. Parafraseando a Benjamin, el que viene a hacerse mago es el camarógrafo montajista. El espectador se siente involucrado en un conjunto abierto de signos que Fernando Birri lleva al extremo de un método videoclip indigerible por su barroquísimo caos audiovisual. En 1982, el cineasta y profesor de cine fundó el Laboratorio Ambulante de Poéticas Cinematográficas en el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes en la ciudad venezolana de Mérida. El poeta español Rafael Alberti, que había vivido hasta 1977 en el exilio en Roma, fue el protagonista del documental que Birri rodó en 1983. Tras Rafael Alberti, un retrato del poeta, Birri regresó a los temas latinoamericanos con Remitente, Nicaragua, Cartas al Mundo del 84 y Mi hijo el Che del 85. Este último documental es una larga entrevista a Ernesto Guevara, padre del Che, el cual narra la vida del revolucionario desde su infancia en Argentina hasta su asesinato en Bolivia. En 1985 es invitado por el Instituto Nacional de Cinematografía argentino a participar de nuevo en la vida cultural del país. En 1986 cofundó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Baños en Cuba, institución que dirigió hasta 1991 y en la que intentó explorar nuevas estéticas desde su concepción realista y popular del cine. El último largometraje de ficción de Fernando Birri fue Un señor muy viejo con unas alas enormes de 1988, adaptación cinematográfica del relato homónimo de Gabriel García Márquez. Producción en la que participaron, entre otros entes, el ICAEC y Televisión Española. El filme narra las desventuras de un ángel con aspecto de anciano que cae en un pueblo cuyos habitantes tratan de sacar provecho de su presencia. Vamos a hablar ahora sobre los últimos filmes de Fernando Birri. En 1999 participa en la coproducción entre México, Brasil y Cuba Enredando Sombras. Se trata de un documental conmemorativo de los 100 años del cine en Latinoamérica, en los que participan cineastas como Birri, Juan Carlos Tavío, Federico García Hurtado, Marcela Fernández Violante o Julio García Espinosa, entre otros. El título del documental surge de un verso del poeta chileno Pablo Neruda. Che, muerte de una utopía, de 1999, fue realizada en conmemoración del 30 aniversario de la muerte del revolucionario Ernesto Che Guevara. Birri recorre varios países en este documental coproducción entre Argentina y Alemania. El cineasta entrevista a una gran variedad de personas, desde jóvenes asistiendo a un concierto de Michael Jackson al lado del muro de Berlín, pasando por campesinos bolivianos hasta intelectuales de varias procedencias, tratando de entender la vigencia de las utopías que el Che representaba en la época contemporánea. En el siglo del viento, Birri rueda un guión en colaboración con el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, basado en el libro del mismo título de este escritor.
El propio Galeano cuenta muchos de los sucesos de la historia no oficial de América del siglo XX. Aprovechando las imágenes que el invento del cinematógrafo ha permitido documentar, el director del filme y Galeano crean una especie de noticiero, una crónica de momentos clave en la historia de la infamia, la discriminación y el crimen de Estado, y también de los momentos de rebelión y cambio social que muestra la grandeza del continente. Entre los muchos personajes que aparecen en el filme se encuentran Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Trotsky, Albert Einstein, Rita Hayworth, Kennedy, Martin Luther King, Salvador Allende, etc. En la narración de Galeano se intercalan episodios contados con títeres y que el narrador va denominando como sucesivos nacimientos de la vida de Miguel Mármol, ejemplo de los avatares que ha sufrido el continente. En el año 2000, Birri estrena la coproducción argentino-cubana ZA05, Lo Viejo y lo Nuevo. En este filme collage, el cineasta argentino trata de establecer conexiones entre el cine latinoamericano, poético y experimental de la década de los 60 con el contemporáneo. El título homenajea al escritor y guionista César Sabatini, ZA, uno de los maestros del neorrealismo y que ejerció gran influencia en el nuevo cine latinoamericano, y también al cineasta Sergei Eisenstein, que en el 1929 rodó el filme Lo Viejo y lo Nuevo, también conocido como La Línea General. La última obra cinematográfica de Fernando Birri fue el poema audiovisual Elegía Friulana de 2007. Coproducción ítalo-argentina, el filme nos lleva en busca de los antepasados del cineasta a la comuna de Santa Maria la Londa en Italia. El abuelo de Birri emigró de Italia a Latinoamérica en 1880. En el 2008, Birri donó sus filmes, pinturas y escritos al Fondo Fernando Birri de la Biblioteca de la Universidad Brown en Estados Unidos. En el 2010, recibió el premio de honor del Festival Internacional de Cine de Innsbruck en Austria y el Cóndor de Plata a la trayectoria de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina por su contribución al mundo del cine. Y terminamos aquí el módulo dedicado a Fernando Birri. Muchas gracias.